Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. En esta ocasión vamos a estar tocando el tema de la oración, cuál es su importancia. Y es que es un arma poderosa, es un arma fundamental que nosotros tenemos, es algo importantísimo que tiene que estar presente en nuestras vidas. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16, la última parte del versículo dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Sigue diciendo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Podemos ver que la oración en nuestras vidas es fundamental, porque con ella nosotros estamos hablando con Dios. La oración, orar, es hablar con Dios. Y se habla por distintos motivos. Se puede hablar de distintos temas. La oración se le pide cosas a Dios, se agradece a Dios, se le cuenta a Dios las cosas, porque Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro fiel amigo. Acá la palabra declara que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede mucho. Si se hace de forma eficaz, de forma que a Dios le agrade, de forma que Dios reciba esa oración, dice que esa oración del justo puede mucho. Y nos da el ejemplo de Elías. Dice que él oró fervientemente. O sea, que la oración también se puede hacer en modo ferviente. Para que no lloviese. Y Dios respondió a esa oración. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando un hijo de Dios fiel, íntegro, recto ora, Dios responde, si es una oración hecha en su voluntad. Ahora, fue la oración de Elías y Dios respondiendo que hizo que no lloviese sobre la tierra por 3 años y medio, por un largo periodo de tiempo. Y después volvió a orar el profeta Elías y volvió a llover de nuevo. Y la tierra, dice, produjo su fruto. Elías, que era un hombre como nosotros, oró al Señor y Dios le respondió. Si nosotros oramos, hacemos la voluntad de Dios, Dios responde. Tiene que ser una oración alineada con la voluntad de Dios. Es que a Dios no se le va a pedir cosas malas, cosas que a Él no le agraden, porque eso no es la voluntad del Señor. Pero nuestra oración tiene que estar alineada con las Escrituras. Por eso es importante conocer a Dios, conocer la palabra de Dios. La oración en la vida del cristiano es fundamental, fundamental. Es que si uno tiene una verdadera fe, va a orar. Si uno tiene una fe genuina, va a orar, va a hablar con Dios. Pero es necesario creer que Dios existe y que Él está y que Él escucha la oración. La oración la tenemos que hacer a Dios en el nombre de Jesús, al Padre en el nombre de Jesús, ya que Jesús es nuestro mediador. Y también se puede orar en el Espíritu. Y la oración, de hecho, tiene que ser hecha en el Espíritu. Dios nos puede ayudar a orar. Dios también nos puede guiar a orar. Nos puede guiar también en la oración. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios para orar. Contarle nuestras cosas. Confiarle a Él todo.
porque Él es nuestro mejor amigo. Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Por eso, si nosotros le contamos a Él todas las cosas, confiamos a Él las cosas, hasta cómo nos sentimos, oramos por nosotros, también oramos por los demás. En su voluntad, Él nos escucha. Dice en Efesios capítulo 6, cuando nos habla acerca de que el cristiano tiene que vestirse de la armadura de Dios, nos dice que esto es orando en todo tiempo. Porque dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Más adelante, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Dice el versículo 18, después de que habla y dice que hay que tomar la espada, el escudo, el yelmo, etcétera, que es la armadura de Dios, dice el versículo 18 de Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en eso con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en eso con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, decía también el apóstol Pablo acá. Vemos que la oración aún dice en todo tiempo. Es más, dice orad sin cesar también en una parte de la palabra. Que orar se puede hacer en distintas posiciones, se puede hacer arrodillado, se puede hacer con los ojos cerrados, se puede hacer con los ojos abiertos, se puede hacer sentado, se puede hacer caminando, se puede hacer en el trabajo, se puede hacer en el transporte, se puede hacer en todo lugar se puede uno orar. Puede uno orar en la mente, puede uno orar con las palabras. De hecho, por ejemplo, vemos a Ana, la mamá del profeta Daniel, que oraba y movía los labios, pero no lo hacía con voz así tan fuerte. O también se puede orar en el pensamiento, y es que Dios conoce todos nuestros corazones. Hasta lo más íntimo y profundo del corazón, Él lo sabe, Él lo conoce todo. Y orando en todo tiempo, orad sin cesar, dice el Señor, dice la palabra de Dios. Así que ese es el deseo de Dios, que oremos, si es posible, porque por eso Él dice, orando en todo tiempo, orad sin cesar. Oren en todo lugar, dice en otra parte de la Escritura, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La oración, la oración, la oración. Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque nuestra carne sea débil, pero tenemos que orar. En todo tiempo, no solamente si todo va bien o si las cosas van mal. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Yo le insto que ore. Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y por 3 años y medio después volvió a orar. Y de nuevo Dios hizo llover y la tierra produjo su fruto. La oración de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, es una oración poderosa. Puede llegar a ser poderosa porque puede llegar a ser una oración en el Espíritu. Es decir, una oración poderosa, donde el Espíritu Santo está ahí. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Orando los unos por los otros, oren los unos por los otros. Que no solamente vamos a orar por nosotros, vamos a terminar con una oración egoísta, ¿no? Sino que también tenemos que orar también por otras personas. Es más, hasta tenemos que orar, dice que hay que orar también por las autoridades.
Pero Jesús lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero aunque nuestra carne sea débil, por eso con más razón tenemos que orar. Porque nuestra carne sea débil, con más razón entonces necesitamos de la oración. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Porque cuando nosotros portamos la armadura de Dios, yelmo, que es el casco, la espada del Espíritu, el escudo, etc., el versículo 18 como que da una conclusión y dice orando en todo tiempo. Entonces, orando en todo tiempo nosotros podemos vestir esta armadura. Hermanos, hermanas, hay que buscar a Dios, hay que meterse con Dios. Salomón oró a Jehová y Dios respondió. El rey David oró y Dios respondió. Y los apóstoles oraron y los siervos de Dios oraban en la Biblia. Y los siervos de Dios oran porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice. Y lo dice la palabra, y la palabra no miente. Y si puede mucho es porque puede mucho. La oración del justo, cuando dice que la oración del justo puede mucho, está hablando que es la oración de un cristiano verdadero. Está hablando que es la oración de un cristiano consagrado, que es la oración de un cristiano obediente. Esa oración es una oración poderosa, una oración que declara la palabra que puede mucho. Pero no es la oración de cualquiera, es la oración del justo. Es la oración de aquel que es obediente, de aquel que anda con el Señor, de aquel que ama a Jesús. Esa oración puede mucho, esa oración es una oración poderosa. Por eso dice, orando los unos por los otros, voy a volver a Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. O sea que la sanidad también puede llegar. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es algo maravilloso. Esto es algo glorioso. Esto es algo espléndido. Esto es algo espectacular. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es algo maravilloso el poder hablar con el Señor, con el Creador, con nuestro Salvador. Y Dios responder la oración de un creyente, de un cristiano. Dios responder la oración de un pueblo. Dios responder la oración de la iglesia. Cuando la iglesia se junta, aleluya, y ora. O cuando un cristiano ora en lo secreto, en lo privado, la oración puede mucho. Dice Jesús, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Vemos que el deseo de Jesús es que nosotros oremos. Orar en lo secreto, pero orar también en público cuando la iglesia se junta. Orar en privado también. Orar, la oración fundamental. Dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo la lengua, la boca, no hablará. Nos está diciendo, si Dios a nosotros nos hizo el oído para que nosotros escuchemos, cuánto más no oirá el Señor nuestras oraciones. Si Él hizo la lengua, la boca para que hablemos, las cuerdas vocales, para que pronunciemos palabras y nos expresemos, cuánto más el Señor no responderá también. No hablará Él también a nuestras vidas, no responderá a nuestras oraciones y se glorificará. El Señor se glorifica respondiendo a las oraciones, obra con poder, interviene. Esos hombres de Dios, esos reyes que oraban al Señor en esos momentos de guerra cuando venía el enemigo y oraban a Jehová y Jehová respondía y los defendía. Y les daba la victoria en la guerra. Y el ejército de Israel vencía, porque eran hombres que oraban, hombres que buscaban a Dios, y Dios respondía y libraba a Israel de sus enemigos. Y le daba al ejército de Israel, le daba la victoria sobre sus enemigos, y vencían y derrotaban ejércitos. Y Dios los guardaba, y Dios los guiaba.
La oración es un regalo maravilloso que recibimos por la gracia de Cristo. Pero el pecado lo que hace es separar al hombre de Dios. El pecado lo que hace es que esa comunicación entre Dios y la persona se corte, que no pueda haber esa comunicación y esa comunión y esa relación íntima con Dios. Pero para eso vino Jesucristo, para devolvernos nuestra relación con Dios, para reconciliarnos con Dios, para que nosotros, que antes éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios por el pecado, por eso no podíamos orar o por eso no orábamos, porque estábamos lejos de Dios, apartados de Dios. Estábamos separados de Dios por causa del pecado. Jesucristo vino en esa obra maravillosa de su sacrificio, y por medio de ese sacrificio y de la muerte y resurrección de Cristo y por medio de la gracia de Jesús, podemos ser reconciliados con el Padre, podemos ser reconciliados con Dios. Y por medio de esa gracia, de ese perdón, de ese regalo de Jesús, de la reconciliación con Dios, del perdón de nuestros pecados, podemos acercarnos a Dios y Dios puede acercarse a nosotros y podemos tener esa relación con Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice que la oración del justo es su gozo. Cuando un justo ora, esa oración es gozo del Señor. El Señor puede gozarse por esa oración. La oración del justo es su gozo. Su comunión íntima, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tanto puede llegar a ser la oración que Dios puede gozarse, que Dios puede tener una comunión íntima con nosotros por medio de la oración, que por medio de la oración pueden suceder cosas grandes y maravillosas, pueden suceder cosas como la que Elías oró, que fue que no llovió, y después volvió a orar y llovió. Porque dice la oración eficaz del justo puede mucho. Así que le animo a que ore, le animo a que busque a Dios, le animo a que hable con el Señor. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. No olvide darle like si este video le ha gustado, si está de acuerdo con las cosas que yo hablo, que yo enseño en este canal. Puede apoyar el canal dándole like, suscribiéndose y también, si quiere, puede compartir este video con otros hermanos en la fe y amigos. Que Dios les bendiga grandemente.